Hola, Dios les bendiga, Dios les guarde junto a sus familias. Un cordial saludo para ustedes y bueno, quiero primero que todo darle gracias a Dios porque en su infinita misericordia nos concede no solamente un día, sino que nos concede años y nos concede en lo personal, me concede a mí tener este espacio, un espacio que quiero construir de la mano de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo esa guía maravillosa que es Él, pero también con cada uno de ustedes. Este espacio lo vamos a estar llevando a cabo, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y en el día de hoy les quiero comentar por qué nace este espacio de una manera breve. Quiero írselos comentando en el paso a paso de este tiempo que estemos por acá. Hoy quiero hablarles de un tema que en ese momento es de mi incumbencia total y es sobre la obediencia. Cuando nosotros somos niños nos enseñan a ser obedientes por temor, nos enseñan a ser obedientes por intercambio de un premio. Si haces tal cosa, te ganas tal cosa. Nos enseña o aprendemos a ser obedientes porque si no obedeces, te damos una nalgada, o las populares chanclas con la GPS. En el caso, por ejemplo, de mi generación, teníamos las chanclas con la GPS, mamá tiraba la chancla y la chancla parecía seguir a uno, así uno se diera la vuelta, ahí iba la chancla, ¿verdad? Entonces nos enseñaron a ser obedientes por miedo, y si no obedeces, decían en los abuelos, entonces va a venir el cuco y no sé qué va a pasar. Entonces miren que empezamos de alguna manera a tener un tema muy errado de la obediencia. Entonces no entendimos que la obediencia es un proceso en el que yo puedo crecer, en el que yo puedo aprender, en el que yo puedo amar, en el que yo puedo construirme cada día. Y precisamente eso es la obediencia. La obediencia es amar, es creer, es confiar, es hacer la voluntad de Dios. Muy contrario a todo lo que nos han enseñado. Cuando nosotros llegamos de la niñez a la pubertad, a la juventud, a la adultez, empezamos a tener, igual que en el proceso de la vida, empezamos a tener varias etapas, y entonces ya también empezamos a obedecer y exigimos obediencia de alguna manera, generando contraprestaciones que nada tienen que ver. Y esto es tan tremendo como nos los inculcan desde niños, que cuando llegamos al Evangelio de Jesucristo, entonces también queremos aplicar ese proceso de nuestra niñez o de nuestra juventud o de nuestra adultez, de que obedecemos porque tenemos una contraprestación. Y quiero hablar precisamente porque la palabra de Dios dice en Juan 14:15 que si nosotros amamos a Dios, entonces guardamos sus mandamientos. ¿Cómo yo sé que amo a Dios? Guardando el mandamiento, los mandamientos de Dios. Pero entonces entre esos mandamientos está la obediencia, está el amar al prójimo, está una serie de directrices que me ayudan a ser no solamente una mejor persona, sino que me dan las pautas para una vida cristiana. Resulta que, bueno, los que me distinguen saben que yo soy cristiana evangélica hace muchos años, le he servido a Dios en diferentes etapas, en diferentes ministerios. Las veces que le he servido a Dios, le he servido por amor y con mucho amor. Pero hace un tiempo le dije a Dios: Señor, yo te quiero servir, pero quiero servirte en el tiempo mío, cuando yo pueda, cuando yo quiera, donde yo quiera, como yo quiera. Señor, si Dios me empezaba de pronto a dar una directriz para hacer algo, yo decía: Señor, pero es que hoy no puedo. O si Dios me mandaba a dar un mensaje a alguien, yo decía: pero ¿y por qué no mandas a fulanito o a fulanita? Porque es que lo mismo que me estás diciendo a mí se lo puedes decir a la otra persona. Y como yo siempre he creído en la legitimidad de la paternidad de Dios, entonces yo decía: lo que me dices a mí se lo puedes decir a la misma persona. Esto me empezó a encarrilar en un tema de desobediencia una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y de un momento a otro, ya hace un tiempo largo,
yo empecé a presentar unos problemas, unos cuadros de salud, y me avanzó tan rápido y de alguna manera tan fuerte que me tocó suspender la mayoría de los programas que yo realizaba en vivo, las entrevistas, los programas en vivo, porque yo estaba hablando y de un momento a otro era como que mis vías respiratorias se cerraban y mi voz se anulaba totalmente, yo quedaba con cero voz. Y yo empecé a tener eso que viene afectando de alguna manera casi el 90% de la humanidad, y es esa facilidad que tenemos los seres humanos para darle prioridad a todos los pensamientos negativos. Y entonces empiezan una cantidad de pensamientos acorde también de alguna manera a toda esta inestabilidad en temas de salud, porque no hay un diagnóstico oportuno, no hay un diagnóstico claro sobre mi situación de salud. En menos de un mes yo pierdo cerca de 20 kilos y mi mente empieza a revolucionarse de una manera impresionante. Y empiezo de alguna manera a darle espacio a los pensamientos negativos, a lo que me podía pasar, me iba a morir, no podía hablar, mi trabajo, no podía cantar. Yo amo adorar a Dios, amo el tema de la intercesión, me gustan mis tiempos a solas con Dios, son de los espacios que disfruto y he disfrutado toda mi vida con Dios. Pero de alguna manera todo esto empezó a abrumarme porque yo no podía hacer todo y empezó una cantidad de patologías alternas a lo que estaba viviendo centralmente, que era el tema de mi garganta. Y cuando no tuve de pronto, normal, como casi siempre nos sucede, cuando ya vamos y tocamos puertas aquí, tocamos puertas allá, entonces venimos donde Papito Dios, así con carita de perrito regañado, y empecé a decirle: Señor, mira, aquí estoy, Señor, perdóname, porque tal día me dijiste esto y yo desobedecí, tal día me mandaste a esto y yo desobedecí, tal día esto. Y de pronto, como casos muy puntuales que me marcaron, empecé a confesárselos a Dios. Pero también en medio de eso yo le hacía una pregunta a Dios. Yo le decía: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mi salud me llevó a tal punto que yo empecé a decirle a Dios: yo reconozco que te he fallado, he pecado contra ti, no he obedecido, tengo una falencia, yo quiero, Señor, yo anhelo obedecerte, pero no puedo. Y yo no sé si usted me logra entender, no es de que no puedo porque no me da la gana, no, sino es que yo quiero agradar a Dios, pero siento que la fuerza física, esa fuerza que necesita el ser humano para tomar la decisión, para activarse, para hacer o para desarrollar la acción, a mí me faltaba. Y empecé a preguntarle a Dios y empecé aparte de una encomienda que tenía de Dios, le agregué un tiempo extra a mi tiempo con Dios y empecé a decirle: dime qué quieres que yo haga, Señor, dime qué quieres que yo haga, Señor, dime qué quieres que yo haga, porque bueno, una de mis pasiones, aparte del tema de las cosas de Dios, es mi trabajo. A mí me gusta hacer periodismo, me gusta hacer reportería, y pues todo eso me tocó dejarlo. Hasta que llegó el día en que Dios me dio la orden y me dijo que entrara a una serie de ayunos. Yo empiezo a ayunar por allá al 7º, 9º día de ayuno, yo muy fervorosa, y le dije: Señor, ¿cuándo es que me vas a sanar? Señor, mira, yo necesito que me sanes, mira mi garganta. Y usted se imagina, era una oración almática, porque yo necesitaba que Dios me sanara mi garganta, que mi voz volviera, porque yo no podía atender un teléfono, yo no podía recibir una visita, yo no podía hablar con nadie porque no tenía voz. Y Dios no me dijo nada, tampoco me sanó. Seguí los ayunos por allá, casi en la recta final de los días que Dios me había dicho que tenía que ayunar. Yo le insistía y le decía: Señor, ¿cuándo me vas a sanar? Señor, dime qué tengo que hacer, ¿qué quieres tú que yo haga, Señor? Y ese día Dios me habló, no me sanó. Me hubiese encantado que me hubiese sanado, pero no, Dios no me sanó. Dios me dijo: Caris, la obediencia precede los milagros. Aquella palabra me golpeó el alma, me golpeó el espíritu, me golpeó el cuerpo, me revolucionó la vida.
me llevó a mi niñez, me llevó a mi juventud, a los diferentes roles que he desempeñado en la Iglesia de Cristo, a mi vida como mujer, como madre, como esposa, como amiga, como todo. Empezó aquella palabra a revolucionarme porque entendía, reconocía, reconozco que he sido desobediente delante de Dios, que lo que Dios me ha dicho no lo he hecho, que si lo he hecho, no lo he hecho como Dios me ha ordenado, sino que a la manera mía, a la manera como yo puedo, como yo quiero, como yo creo. Y entonces empiezo a orarle a Dios y a decirle: Señor, yo quiero. Señor, si tú escudriñas mi corazón, porque si hay algo maravilloso en todo esto, es que hay algo muy importante que decir. La Biblia dice que Dios conoce las intenciones del corazón. Entre lo que Dios conoce de las intenciones del corazón a lo que yo estoy haciendo, hay una diferencia abismal. A veces hacemos las cosas porque queremos un reconocimiento, porque queremos un premio, porque queremos que nos vean, por muchas circunstancias. Pero Dios, que escudriña el corazón y conoce las intenciones del mismo, a Él no lo podemos engañar, porque Él sabe cuáles son las verdaderas intenciones. Y entonces yo le decía al Señor: tú conoces que yo sí quiero, yo me esfuerzo, yo hago la fuerza fuerte de levantarme, de obedecerte, de que si tú me dices una cosa, yo dispongo aquí en mi corazón en el momento de ir y hacer lo que tú me estás diciendo, pero al rato o el día siguiente o al momento me surte otra necesidad o otro compromiso y empiezo a deponer las cosas tuyas, y cuando las quiero retomar ya no tengo fuerza y me enfrasco en un cansancio, en un mañana, en otro momento lo voy a hacer, Señor, perdóname, tú sabes, que tú conoces que yo sí lo quiero hacer, pero dame chance, es mi palabra. Ya. Y esa era mi oración, esa fue mi oración, y la traigo a este plano porque cuando nosotros hablamos del amor de Dios, cuando nosotros hablamos de la salvación se enfatiza en la obediencia. Pero cuando nosotros decimos que amamos a Dios, dice Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo no estaba guardando los mandamientos de Dios porque desobedecí una y otra vez. Y ojo, que yo sí me congrego, yo canto, levanto mis manos, adoro a Dios, tengo una experiencia maravillosa de las cosas que amo en esta vida, adorar a Dios, y espero que el día que tenga que partir de este plano terrenal, Dios me dé la oportunidad de adorarle por los siglos de los siglos, porque es de las cosas que amo. Pero entonces dice la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a decirle: Señor, yo te amo, pero somos desobedientes, la Biblia nos confronta, o Dios nos confronta, entre una obediencia auténtica y una religiosidad vacía. Una obediencia auténtica es aquella en la que Dios me da una orden y yo la obedezco sin necesidad de cuestionarla, sin necesidad de preguntar: pero ¿y por qué no mandaste a fulanito? Y ven acá, papito Dios, pero a mí no, eso no me parece. Yo creo que debería ser mejor así. Y empezamos a cuestionar a Dios y empezamos a decirle: no, yo creo que mejor lo voy a hacer así. Entonces tenemos una religiosidad vacía porque somos cristianos, amamos a Dios, decimos que amamos a Dios, vamos a la iglesia, levantamos manos y hacemos todo eso, pero no estamos obedeciendo al 100% a Dios. Entonces Dios nos está diciendo: mira, yo antes de esa religiosidad vacía, yo prefiero una fe auténtica, yo prefiero que tú vengas y me obedezcas sin cuestionar. Dios es como las mujeres, incuestionable. Dios es incomprensible. A Dios solamente hay que obedecerle. Esa es una realidad que no podemos negar. El pueblo de Israel es un pueblo que nace de la simiente sagrada de Dios. De ahí nace la simiente, de ahí nace ese tallo que registra el libro de Isaías hablando de Cristo, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel normalmente lo describe la Biblia como un pueblo de dura cerviz.
Pero el pueblo de Israel era muy dado cuando estaba bien con Dios de ofrecer holocausto con tórtolas, con palominos, con corderos, con diferentes animales que entraban dentro del grupo de los sacrificios que se le podían hacer a Dios. Y Dios le pregunta a Samuel, mira, ¿en qué crees tú que se complace Dios más? ¿En el holocausto y las víctimas o en que se le obedezca? Cuando nosotros nos confronta esta palabra, también dice en Oseas capítulo 6, dice, porque yo Jehová, o dice textualmente, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces palabras más, palabras menos, Dios nos está diciendo, mira, a mí, a Jehová, a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, a mí no me interesa los sacrificios, a mí me interesa que seas obediente. Y eso es lo que Dios empieza a confrontarme. Y empieza mi alma de alguna manera a tener esa lucha entre querer hacer lo correcto y en mi lógica humana. Entonces mi lógica humana me decía una cosa, pero Dios me decía otra. Yo quería hacer la voluntad de Dios, pero de alguna manera sentía que pues la voluntad de Dios yo de alguna manera la podía medio disfrazar un poquito. Prepara tu casa porque la vida que le quedaba era muy corta y es el ultimátum que Dios me da a mí. Y empiezo en una carrera contrarreloj a decirle, Señor, ten misericordia de mí, mira a mis hijos, mira a mi esposo, mira esto, mira lo otro, Señor, dame una oportunidad, Señor, yo te voy a empezar a cumplir. Uno de esos cumplimientos es precisamente este espacio. Pero yo quiero decirles hoy que yo no le estoy cumpliendo a Dios con este espacio porque tenga temor de morirme, de que mis días sobre la faz de la tierra finalicen, porque algún día tienen que finalizar. Entendí lo que es la obediencia. Entendí que he levantado mis manos y le he dicho, levanto mis manos, he dicho, yo te quiero servir, le he dicho, tu fidelidad me ha sostenido, he orado, he contemplado su grandeza, su amor, su poder. Dios me ha sido fiel, Dios me ha premiado, Dios me ha dado lo que sé que ningún ser humano me hubiese podido dar. Y cuando Dios me confronta con la palabra que si lo amo tengo que guardar sus mandamientos y que a Él le interesa más que le obedezca a que yo genere de alguna manera mis propias conclusiones. Y cuando empieza Dios a confrontarme, yo tomo la decisión y le digo, Señor, aquí estoy. Mis fuerzas humanas no existen, no me alcanzan, no tengo las ganas, no tengo, y le dije a Dios, no tengo las herramientas, pero ustedes saben, yo soy periodista, sí tengo las herramientas. Aquí estoy hoy cumpliéndole a Dios. Pero, ¿y tú? Porque es que lo que Dios hizo en mí y está haciendo en mí no es solo por mí, es por ti. Es porque Dios te está diciendo que también tú te tienes que levantar. Es porque Dios nos está llamando a levantarnos a ser vallado. Es porque Dios nos está diciendo que dejemos de cuestionarlo y empecemos a obedecerlo, porque la obediencia precede los milagros de Dios. Queremos la bendición y decimos, Señor, tu palabra dice que tú eres Jehová mi pastor, nada me faltará. Tu palabra dice que tú eres mi sanador, porque por tus llagas hemos sido curados. Tu palabra dice, Señor, que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Tu palabra dice, y sí, por la palabra todo fue hecho. Pero la palabra implica obediencia. Antes de despedir y tocar otro tema, que quiero hablar sobre los 10 pasos para la obediencia, esa obediencia que precede a los milagros. Antes de culminar esta primera participación, quisiera que recordáramos lo que dice la palabra entonces en Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que ser hacedores de la palabra, porque dice Santiago 1:22, ¿verdad? Que sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Cuando escuchamos que hay que obedecer y creemos y queremos que los demás obedezcan y que esa palabra es para otros, mas no para nosotros.
también necesitamos reflexionar. Pero también dice la palabra de Dios en aquellos que creen que por el hecho de conocer a Dios, entonces ya tenemos la vida solucionada, y no es así, porque la palabra de Dios dice que el que le dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos es considerado un mentiroso. Textualmente dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero además de eso dice que presentemos nuestros cuerpos vivos a Dios en sacrificio. Eso está en Romanos 12:21 y el anterior está en 1 de Juan 2:4. Y quiero culminar nuevamente con Samuel. ¿Qué es lo que a Dios le interesa? Que hagamos sacrificios, que vivamos esa vida en desobediencia mientras vamos a la iglesia o mientras nos permitimos darnos una libertad de alguna manera convertida en libertinaje en nuestra casa. ¿Y qué es libertinaje en las cosas de Dios? Cuando decidimos hacer lo que a nosotros nos complace. Todo aquello que va en contra de lo que Dios ha establecido, no solo en su palabra, sino en lo que Dios nos ha mandado hacer. Levántate. Esa es la palabra. Es imperativo, levántate de rodillas si es necesario, porque hay momentos, y se los estoy diciendo por experiencia de vida, hay momentos que las piernas no dan para sostenerse en pie, pero hay que levantarse de rodillas y orar y clamar, y con fervor y clamor interceder y decirle a Dios, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Mis fuerzas humanas no pueden, yo no puedo, estoy cansado, me siento así, me siento de esta manera, pero si tú me ayudas, entonces podremos decir, heme aquí, Señor. No vamos a obedecer como nos enseñaron de niños, por un interés, por miedo, por X razón. Vamos a obedecer porque nosotros amamos a Dios. Y su palabra dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Usted y yo amamos a Dios. Amamos a ese Cristo maravilloso que se entregó en la cruz a morir por nosotros. Amamos a ese precioso Espíritu Santo de Dios, amado Consolador, al que el Padre envió para que no nos quedáramos solos, sino que estuviera con nosotros y escudriñara hasta lo profundo del Padre para revelárnoslo a nosotros. Levántate. Levántate porque la obediencia precede los milagros. Yo quisiera orar y recordarle que el próximo tema que vamos a estar abordando son 10 pasos para la obediencia. Así que este espacio lo construimos entre todos, y si usted tiene algún paso que de pronto yo no puntualice, usted lo puede hacer y decir, pero también habla de esto, con sus fundamentos bíblicos y por qué necesitamos hacerlo. Permítame orar y pedirle a Dios por usted, porque Él en su misericordia me ha dado una oportunidad contra reloj, pero también está para dártela a ti. Padre, en el nombre de Jesús, quiero agradecerte, Señor, por cada persona que ve este espacio, para que esta palabra, Señor, viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, penetre el alma, Señor, las coyunturas, penetre, Señor, aún los tuétanos. Padre mío, que esta palabra que transforma, que es como clavos, sea como clavos ahincados en el corazón, para transformarnos a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús, y que esa misma palabra por la cual todo fue hecho, esa palabra como cincel de hierro, oh Dios, cambie nuestra vida. Que esa palabra, Dios mío, como ese manantial fresco, nos ayude a levantarnos, nos ayude a tener tiempos de refrigerio, de reflexión, pero sobre todo de tomar la decisión de que si tú estás con nosotros, Señor, todo lo podemos, porque así lo dice tu palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y aunque nuestra fuerza física, Dios mío, tal vez se agoten, tu palabra dice que nuestro espíritu
es renovado día tras día por tu infinita misericordia. Bendice, Padre Celestial, a cada persona que ve este programa. Inquieta si es tu voluntad, Señora, que lo compartan para que tu palabra corra y sea glorificada. Bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice cada vida, y que lazos de amor y misericordia lleguen sobre cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias, Dios eterno, dándote gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.